El conflicto en los Balcanes, que a mediados de la década de los 90 dejó miles de muertos y desplazados, quizás resulte muy lejano para la mayoría de los uruguayos, pero no para todos. En 1995, el presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic ordenó el asesinato de al menos 8.000 musulmanes en la ciudad de Srebrenica. Por ese y otros crímenes de lesa humanidad, en marzo de este año Karadzic fue condenado a 40 años de prisión. En julio, sus abogados iniciaron la apelación, sobre la cual deberá expedirse un grupo de 5 jueces de distintos países. Y uno de esos magistrados es uruguayo, o mejor dicho, uruguaya. Se trata de Graciela Gatti, que en nuestro país se desempeña como ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno. Creo que vale la pena conocer algo más sobre ese caso, pero además, y sobre todo, averiguar cómo es la actividad de la doctora Gatti como jueza de este mecanismo internacional residual para los tribunales penales de Ruanda y la ex Yugoslavia. Está con nosotros esta mañana, vamos a conversar con ella. Doctora Gatti, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar aquí. Habíamos hablado alguna otra vez, pero por teléfono. Es verdad, y con respecto a crimen organizado, hace tiempo. Usted, en su trayectoria como jueza en lo penal, ha tenido que manejar casos delicados, importantes, pesados en más de una ocasión, ¿no? Sí, sin duda, y quizás ese fue uno de los motivos por los que la Corte decidió proponerme a mí como candidata, junto con otro colega, en su momento, cuando Naciones Unidas pidió que todos los países indicaran posibles miembros para este tribunal que se creaba en el año 2010. Ya vamos a hablar de eso, pero le pido que en primer lugar le expliquemos a los oyentes qué es este mecanismo, que tiene un nombre raro además, ¿no? Hasta ¿cómo decirlo? Un nombre como que le baja la categoría. Dice Mecanismo Residual para los Tribunales Penales Internacionales sobre Ruanda y la ex Yugoslavia. Correcto, sí. El nombre en realidad no ha sido muy favorecedor, no suena muy agraciado, aunque es un verdadero tribunal internacional que presenta y propone una modalidad de trabajo distinta. Es decir, a raíz del conflicto en los Balcanes y luego a raíz del conflicto en Ruanda, Naciones Unidas decidió la creación de 2 tribunales ad hoc, es decir, 2 tribunales que iban a trabajar especializados en los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido cada uno en esos lugares. Es decir, uno para el conflicto de los Balcanes, que tiene su sede porque se todavía está trabajando en algún caso que queda en trámite, que es el Tribunal Internacional, la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que tiene su sede en La Haya, y otro tribunal que era para los casos de Ruanda, con sede en la ciudad de Arusha, Tanzania. Estos tribunales trabajaron desde la década del 90, cuando fueron creados, hasta prácticamente nuestros días. Reitero, el de Yugoslavia sigue trabajando, el de Ruanda cesó en el 2012 con el último caso, pero fueron tribunales que tuvieron una tarea importantísima, porque la idea de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad en lo concreto, eran que estos crímenes aberrantes para la humanidad no quedaran impunes. Por eso se crearon estos tribunales. Fue como repetir, pero de una manera institucionalizada y con un sistema mucho más garantista, la experiencia en definitiva de lo que había sido el Tribunal de Nuremberg, es decir, no dejar impunes estos casos que afectaban a toda la humanidad. Ahora, ¿por qué se llama mecanismo residual? Se llama mecanismo residual porque estos tribunales que trabajaron hasta nuestros días fueron tribunales con toda su organización que terminaron a lo largo del tiempo convirtiéndose en organismos muy costosos. Entonces, Naciones Unidas, ya que el trabajo ha ido disminuyendo, porque desde esa época hasta ahora los casos quedan pocos, Naciones Unidas decidió designar este tribunal como heredero de estos tribunales, del de Ruanda y de Yugoslavia. Por lo tanto, este tribunal el mecanismo residual tiene por objetivo terminar con todos los casos que han quedado en trámite, por eso la apelación de Radovan Karadzic se va a tramitar ante el mecanismo residual internacional, y a su vez continuar en lo que hace a todo el cumplimiento de las sentencias, el contralor de las garantías para los imputados, los testigos de identidad protegida, nuevos casos que pudieran plantearse, porque en Ruanda quedan algunos prófugos todavía por juzgar. El oyente puede preguntarse, ¿y qué relación tiene este mecanismo con la Corte Penal Internacional que ahora existe? Bueno, son 2 tribunales independientes. La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma con posterioridad a estos tribunales y por lo tanto entienden los crímenes, primero de los países que han suscrito el tratado, pero además a partir de que resulta obligatoria la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, estos delitos, los delitos de Ruanda y de los Balcanes, no ingresan dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional. En el caso que estamos considerando, ¿no?
los tribunales penales sobre Ruanda y la ex Yugoslavia. Los acusados, ¿ante quiénes deben responder? ¿Cuál es la normativa que juzga los delitos? Se creó un estatuto especial para cada uno de los tribunales, es decir, hay un estatuto para el Tribunal de Ruanda, un estatuto para el Tribunal de Yugoslavia y ahora el Mecanismo Residual Internacional tiene su propio estatuto donde se reiteran en definitiva la tipificación de los delitos y se han creado las reglas de procedimiento que son prácticamente iguales a las de sus antecesores, es decir, los tribunales de Ruanda y Yugoslavia. Ese estatuto fue la primera decisión que debimos adoptar los jueces, es decir, analizarlo y aprobarlo y crear el estatuto. Y ahora nos regimos por ese estatuto que constantemente está siendo revisado y ajustado para su mejor funcionamiento. Dentro de un rato, sobre el final, vamos a hablar del caso concreto de la ex Yugoslavia para entender prácticamente cómo es que trabajan, pero en general estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué tipo de delitos? Genocidio, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, es decir, ese tipo de delitos. Y se juzga a los casos más graves, es decir, el tribunal asume competencia sobre los casos de mayor incidencia y mayor gravedad. Los demás casos, porque en cualquiera de los dos conflictos hubo muchísimas personas involucradas, pero el tribunal solo tiene una competencia subsidiaria, es decir, juzga los casos más graves y los demás los deriva a los tribunales nacionales. Por ejemplo, en el caso de Ruanda, al día de hoy quedan 8 prófugos por juzgar, 3 de los cuales van a ser juzgados, ya está decidido que si son capturados van a ser juzgados por el tribunal, ahora el Mecanismo Residual Internacional, pero por este tribunal internacional. Y los otros 5, en caso de ser capturados, van a ser derivados a Ruanda, que ya tiene su sistema de justicia restablecido, y van a ser juzgados por los tribunales de Ruanda. Ajá. Y en general, si estas personas son encontradas culpables, ¿dónde cumplen la condena? El tribunal tiene convenios con distintos países, básicamente en Europa y en África, y se cumplen las condenas en cada uno de esos países. Es decir, el tribunal no tiene, ni tuvieron los de Ruanda y Yugoslavia, no tienen sus propias cárceles. Por lo tanto, celebra acuerdos con distintos países para el cumplimiento de las condenas. El tribunal está integrado por jueces de 25 países. Exactamente, somos jueces de 25 países. ¿Cómo fueron seleccionados? Bueno, cada país propuso, esto fue en el 2010, cuando Naciones Unidas decide la creación de este tribunal, solicitó a los distintos países que propusieran sus candidatos. No sé cuál fue el proceso de selección en cada país. Aquí en Uruguay, la Suprema Corte de Justicia, o sea, fue a quien se le pidió. La pregunta podría ser, ¿por qué Uruguay fue uno de los países a los que se le pidió un juez? Bueno, se les pidió a todos, pero en realidad en este tribunal se tiene en cuenta, entre otros aspectos, la distribución geopolítica, que haya gente de todos los continentes y también géneros, variedad de sistemas. Es decir, se trata de que sea un tribunal verdaderamente internacional y que represente a todos los sistemas jurídicos del mundo. Por lo tanto, por Latinoamérica me designaron a mí. ¿Usted está entonces en esta función desde qué fecha? Efectivamente desde el año 2012. Muy callado estaba este asunto. Muy callado. No ha tenido mucha repercusión. No, en realidad no. Claro, porque ¿qué pasa? Estos conflictos están muy lejos. Nos cuesta muchísimo visualizarlos y además el arranque de este tribunal fue un poco lento, porque diría que prácticamente el primer año estuvimos dedicados, todos los que lo integramos, a debatir sobre las normas que nos iban a regir y sobre el sistema de traspaso de la jurisdicción de los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia a este tribunal, que se hiciera sin inconvenientes, sin violación de derechos, garantizando la protección de todos los que estaban involucrados. Y esas son tareas que en realidad no suelen ser de interés público. ¿Cómo es el régimen de trabajo que tienen? Bueno, el cometido que le dio Naciones Unidas a este tribunal fue ser un tribunal eficiente y de poco costo. Por lo tanto, la forma de trabajo que tenemos en lo general es a distancia. Es decir, cuando hay que resolver, hay un presidente que está instalado en La Haya, que es quien tiene a su cargo la asignación de trabajo entre los 25 jueces para cada situación que se plantea. A mí me han designado en varias oportunidades para distintos casos y puede ser como juez único o integrando un tribunal colegiado, un panel de jueces. Hasta ahora 3 jueces y para la apelación vamos a hacer 5. Y en principio se trabaja a distancia, es decir, O sea, esto es teletrabajo. Teletrabajo, nos llega por mail el caso que está planteado, nos llega el material, nos comunicamos con los asistentes que están en La Haya o en Arulla, según cuál sea el caso, y a partir de allí vamos trabajando y vamos debatiendo entre quienes, si somos varios, entre quienes integramos ese panel vía mail,
hasta que se logra la conformación de una decisión. Así se actúa. En el caso de que haya que realizar audiencias, sí, allí los jueces tienen que desplazarse, ya sea a Ruanda o a La Haya, a Tanzania, Arusha o a La Haya, para poder tomar las audiencias. Ahora, cada tanto hay reuniones físicas. ¿Acaba de tener lugar una ahora en septiembre o no? Sí, hubo una reunión a fines de septiembre, pero en realidad no sé si va a ser cada tanto, fue la única hasta ahora. ¿La única? La única, primera. La primera. 26 y 27 de septiembre, en La Haya. Efectivamente, fue en La Haya y fue la primera vez que nos vimos las caras todos quienes veníamos trabajando hacía 2 años. En realidad fue algo muy productivo y por razones de costo se venía dilatando el presupuesto del tribunal. Como pasa en todas las justicias del mundo, el presupuesto nunca es lo que uno desea. Y no preveía la asistencia de todos los jueces juntos en algún momento hasta que se pudo acordar esta reunión. ¿Y esa reunión fue para? Esta reunión fue para acordar temas básicamente operativos, es decir, establecer mejoras a la forma de trabajo a distancia y también para debatir sobre algunas normas que se había solicitado su modificación. Tanto los jueces como el encargado del registro, que viene a ser una especie de secretario letrado, y el fiscal pueden solicitar modificaciones a las normas que rigen el procedimiento. Y había varias previstas, hay un comité, se llama el Comité de Reglas o el Comité de Normas, yo lo integro también, que tiene por objeto estudiar esas modificaciones que se plantean y a partir de allí hay que debatirlas y ver si se aprueban. Y fue uno de los puntos centrales del debate. Porque en realidad acá no nos damos cuenta de las facilidades que tenemos para trabajar, pero hablando en la reunión con colegas africanos, el gran problema que tenían, por ejemplo, porque Internet no funciona bien donde están localizados, que no les llegan los documentos, que corren riesgos de algún golpe de Estado, alguna interferencia del gobierno local. Es decir, afortunadamente yo no padezco esos problemas, pero sí había muchos puntos a resolver. Usted ocupa este cargo, dijimos, desde el año 2012. ¿Y cómo compatibiliza este trabajo con el de acá, con el que desempeña en Uruguay como ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal? Bueno, en realidad este trabajo lo hago en los ratos libres o quitándole tiempo a los ratos libres, muchas veces los fines de semana o en algún momento del día. ¿Cómo es esto? Una aclaración, porque la pregunta no fue hecha todavía. ¿Esta tarea como jueza de estos tribunales internacionales es paga, es remunerada? Bueno, hay el presidente obviamente que trabaja full time, sí es remunerado. Para los demás jueces se prevé una remuneración por la tarea que se cumple, aun cuando se cumple a distancia, pero la Constitución Nacional no lo permite. ¿Cómo? ¿La Constitución uruguaya no lo permite? La Constitución uruguaya en realidad no permite que los jueces tengamos ninguna actividad remunerada más allá de la que proviene de nuestra actividad como jueces aquí en el Uruguay y la docencia. Por lo tanto, yo no cobro remuneración. Qué raro podría esto. Eventualmente, sí cobro, mejor dicho, sí me cubren los gastos la vez que tuve que viajar, por ejemplo. Ajá. Pero qué raro esto, ¿no? Usted recibe la designación porque la eligió el Poder Judicial. Sí. La eligió el Poder Judicial y en definitiva entonces lo que le dijo fue, por el mismo cargo que usted ya tiene y por la misma retribución que ya tiene, ahora agregue esta otra, que además es bastante pesada, por el tipo de asuntos, por la lejanía justamente, por la complejidad. ¿Cómo es? Bueno, sí, es así, pero... Termina siendo así. Termina siendo así, pero profesionalmente es un gran desafío, a mí me interesa muchísimo, es un aporte que entiendo que uno debe hacer a la justicia con la que yo estoy comprometida y además también es enriquecedor para mí. Estoy de eso no tengo aprendiendo duda. muchísimo. Por otro lado, esas son las reglas de juego y además los jueces uruguayos estamos acostumbrados a hacer muchas cosas extra trabajo. Cuando digo muchas cosas es trabajar en muchas tareas de comisiones, estudios, actividades que nos pide la Suprema Corte, para las que nos designa y por las que efectivamente no cobramos nada y que todas suponen un agregado a nuestra tarea del día a día, sí. Pero no es un caso mío, somos muchísimos los que lo hacemos. ¿Y hasta ahora cuánto podría decir que le ha llevado? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado en estos 4 años? No lo podría evaluar porque hasta ahora ha sido posible. Solamente tuve un caso que fue un recurso de revisión donde se pretendía modificar una sentencia del Tribunal de Ruanda en función de la incorporación de nuevos medios de prueba, donde podría decir que me llevó tiempo de tener que ocupar incluso parte de un periodo de vacaciones para estudiar el caso, gran parte de un periodo de vacaciones. Supongo sí que la apelación de Karachik, para la que fui designada, me va a llevar bastante tiempo, así que voy a tener que aprovechar todos los ratos libres que tenga para poder compatibilizar esto con el tribunal, si es que estoy trabajando en el tribunal o, como estoy trabajando ahora, abocada a la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. Pero además ha trabajado, como usted contaba, en
toda la parte organizativa inicial, ¿no? Sí, todos los jueces trabajamos en esto. Por eso. Sí. Y por último, me imagino que ha tenido que estudiar mucho sobre Ruanda, sobre la ex Yugoslavia. Hasta ahora he tenido que estudiar bastante historia, porque además lo que tiene la particularidad de las sentencias de estos tribunales, tanto el de Ruanda como el de Yugoslavia, es que tienen todo un basamento, no solamente de lo jurídico dedicado al caso, sino también una contextualización del caso en la parte histórica. Entonces, impone estudiar mucho sobre ese tema. El de Ruanda ya me he tenido que pronunciar, por lo que he tenido que profundizarlo más. En el de Yugoslavia estoy en la etapa de análisis y estudio a fondo de la sentencia de Karadzic, que son nada más y nada menos que 2.600 páginas, más unas 20.000 páginas de expediente. O sea que es un trabajo va a ser un trabajo bastante arduo y bueno, espero contar con la feria judicial para poder hacerlo, que para algo sirve. Ah, ¿va a dedicar la feria? Bueno, en parte. Probablemente ustedes no sabían que una uruguaya forma parte de los tribunales internacionales que juzgan algunos de los crímenes de lesa humanidad más graves de los últimos tiempos. Es nuestra invitada de hoy, la doctora Graciela Gatti, jueza del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales sobre Ruanda y la ex Yugoslavia. Vayamos al caso Karadzic, para justamente bajar a tierra, para que el oyente se entere de la tarea concreta, cómo es, por dónde vienen los desafíos. En marzo de este año, el presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic fue condenado a 40 años de prisión como responsable político de la llamada masacre de Srebrenica. 1995 fueron asesinados 8.000 varones musulmanes. También se lo inculpa por el sitio de Sarajevo, la capital bosnia, donde murieron unas 12.000 personas entre 1992 y 1996. Se trata del funcionario de mayor rango que ha sido condenado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. ¿Qué importancia le adjudica usted a este caso? Bueno, justamente por el rango de la persona que ha sido juzgada y por los delitos por los que ha sido juzgado, yo creo que es un caso de máxima importancia. Es el máximo desafío, entiendo yo, que tiene previsto por el momento este mecanismo residual internacional y están puestos todos los ojos de todos nuestros colegas de ese tribunal en cómo se desarrolle este proceso de apelación, que va a tener... se va a iniciar y se inicia y se completa en este nuevo tribunal. Primero hubo que ubicarlo porque había fugado. Primero hubo que ubicarlo, estuvo años fugado, luego fue apresado, fue sometido a proceso ante el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. La sentencia se dictó en marzo y el mecanismo residual, como heredero de ese tribunal, asume entonces la apelación que fue anunciada en julio y que está en su etapa de preparación en este momento. Un oyente preguntaba, ¿qué se sabe hoy acerca de este personaje? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está recluido? Está recluido, está, si no recuerdo mal ahora, porque estaba pidiendo un cambio, está en La Haya, todavía está en situación provisoria porque todavía no está condenado en la medida que su sentencia fue apelada y está a la espera de la apelación para tener su sentencia definitiva y allí se verá. Los jueces que lo juzgaron integran el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. ¿Por qué ahora en la apelación tiene que actuar el mecanismo internacional residual que usted integra? Bueno, precisamente porque este tribunal es el heredero del anterior y toma todos los casos que se plantean desde el 2013, en este caso con los de Yugoslavia, en adelante, como la apelación. O sea, el proceso siguió ante el Tribunal de Yugoslavia porque ahí estaba planteado, es una regla de derecho internacional, la garantía del debido proceso, y una de ellas es que no se puede cambiar el tribunal cuando el proceso esté iniciado. Por lo tanto, la primera instancia terminó ante el tribunal en el que estaba planteado y la apelación sí la toma el nuevo tribunal. La defensa de Karadzic inició en julio el proceso de apelación. Presentó un texto en el que afirma que el ex líder serbio-bosnio no recibió un juicio justo, que fue víctima de un juicio político orquestado para confirmar la diabolización del pueblo serbio de Bosnia y de sí mismo. Además presentó 50 motivos para la apelación. ¿Cómo sigue esto y cómo va a ser su trabajo en particular en este caso? Bueno, en este momento estamos a la espera de la presentación de los alegatos concretos de la apelación por parte de
tanto de la Fiscalía como de la Defensa, porque las dos partes anunciaron apelación y tienen plazo hasta el 5 de diciembre. Una vez que se presente... La Fiscalía apela porque había pedido condena a cadena perpetua, a cadena ¿no? perpetua, por eso también va a apelar. Estamos esperando esos escritos, tienen plazo, reitero, hasta el 5 de diciembre. Una vez que se presenten, se corren traslados sucesivos, es decir, la otra parte tiene oportunidad de pronunciarse respecto de lo que dice quien apela, y a partir de allí, nuevos plazos para nuevos escritos. Este tribunal es, en lo procedimental, es sumamente garantista, como lo eran tanto el de Yugoslavia como el de Ruanda, y por lo tanto dan mucha oportunidad a las partes para expresar sus alegaciones, y por lo tanto el proceso no suele ser todo lo rápido que uno desearía. O sea que toda una primera etapa inicial de presentación de escritos, donde cada parte va a plantear su estrategia de apelación, pero a su vez rebatir lo que la otra parte plantea. Luego vendrá una audiencia una audiencia formal, donde se oirá a las partes. No sabemos si se va a pedir prueba para que se diligencie en audiencia, porque eventualmente alguna de las partes podrían pedir nuevos medios de prueba, y si no, vendrá diligenciada la prueba, o si no se pide, habrá que reexaminar todo lo actuado, y allí trabajaremos en forma remota, es decir, vamos a estar, ya eso ha sido coordinado, se ha creado todo un sistema de circulación de la documentación de manera segura, y a través de ese sistema vamos a estar, los 5 jueces que integramos esta sala, vamos a estar coordinados, trabajando, y hasta que lleguemos a una decisión. Sí es posible que tengamos que viajar en algún momento para tomar la decisión final y efectuar el debate final, sobre todo cuando haya puntos muy discutidos. Es bastante difícil, entre 5 personas por mail puede volverse bastante pesado, así que es posible que allí debamos reunirnos. Una precisión a propósito de cómo es el proceso. ¿Es totalmente escrito? No, el proceso es una mezcla de sistema continental y anglosajón. Por ejemplo, para los testimonios, para los testigos, ¿cómo se trabaja? Se toman en audiencia, es decir, hay escritos iniciales de las partes y luego se llama audiencia, y en la audiencia se reciben los testimonios de las partes. ¿Y quién interroga? El tribunal. Es una mezcla de... Pero usted está acá. No, pero si tengo que interrogar, debería viajar a La Haya. Si hay que celebrar audiencias, hay que viajar. O sea que ahí deberé pedir autorización a la Suprema Corte de Justicia, coordinar con mi trabajo aquí y viajar a La Haya para poder estar presente en las audiencias. Pero como es una audiencia de apelación, no se espera que haya grandes audiencias. A lo sumo podrá haber alguna prueba puntual que se pida, porque en segunda instancia siempre es bastante exigente el filtro para admitir las pruebas. Es decir, tiene que ser una prueba que no se pudo presentar en primera instancia porque se ignoraba o no se tuvo acceso, o una prueba que se pudo disponer pero que por algún motivo no fue admitida. Y entonces, usted en particular va a tener que revisar testimonios de testigos. Sí, le va a tocar duda. esa tarea. Sí. ¿Cómo se hace para, desde acá, desde Montevideo, Uruguay, en una oficina, a través de internet, valorar justamente esos medios de prueba? A propósito de una situación tan lejana, como hemos dicho varias veces ya a lo largo de esta nota, ¿no? Lejana en el tiempo, lejana geográficamente, lejana culturalmente. ¿Cómo hace usted para evaluar? ¿Cómo hace para sacar conclusiones? Bueno, no es una tarea fácil realmente. En otros casos en los que me ha tocado esa tarea, que era una sentencia que provenía del Tribunal de Ruanda, creo que lo más difícil de todo fue ponerme en el lugar y en la situación y tratar de entender el conflicto. Claro, quienes estuvieron en la audiencia obviamente tienen una visión mucho más rica que quienes solo leen un expediente, pero de algún modo, por la forma de trabajo aquí en Uruguay, los jueces uruguayos estamos muy acostumbrados en estudiar expedientes y no tanto ver a la persona. Eso va a cambiar, afortunadamente, sí, claro. a partir del 2016. Ahora me doy cuenta. Pero digamos que yo tengo un buen entrenamiento. Los jueces trabajan mucho en base al papel acá en Uruguay, y los del Tribunal de Apelaciones más todavía. Aún más. Es decir, en primera instancia, en penal sobre todo, por la forma de trabajo de los jueces, no siempre pueden estar presentes en todas las audiencias y estar presentes cuando se está diligenciando la prueba. O sea que están acostumbrados a estudiar papel. Y los de segunda instancia mucho más, porque solo vemos el expediente. Por lo tanto, esa tarea, eso se me ha simplificado. Quizás es más difícil para los jueces del sistema anglosajón, que sí están acostumbrados a que solo analizan lo que se les dice en audiencia. ¿Y cómo se imagina entonces la tarea? Me la imagino como una tarea ardua. ¿Pesada? En realidad va a ser ardua porque va a ser mucho trabajo, y esto se inserta en el trabajo que uno ya está haciendo. Es decir, sería ideal poder dedicarnos a esto, pero obviamente no va a ser posible. Desde el momento en que la Corte me propuso integrar este tribunal, yo siempre tuve muy claro que esto era una tarea extra y que mi primera obligación es con el Poder Judicial de Uruguay. O sea, que esto tendré, reitero, que sacarle algún tiempo al tiempo libre.
Y sobre la inquietud que planteaba Ricardo, este oyente, ¿el hecho de juzgar a seres tan siniestros no es peligroso? ¿No le genera temor a la jueza? En realidad yo creo que soy bastante inconsciente porque no he sentido temor a lo largo de mi vida, ni aquí en Uruguay, ni lo siento por integrar este tribunal. Creo además que por ejemplo, tiempo cuando ha usted pasado. fue jueza del crimen organizado, ahí tenía que tratar con casos muy delicados, con yo qué sé, delincuentes capaces de todo. Bueno, ya sabemos lo que implica narcotráfico, etcétera. ¿Allí usted tuvo custodia policial, por ejemplo? ¿Se manejó de esa manera? Teníamos custodia policial, pero en realidad no eran las 24 horas del día. Yo me escapaba bastante de la custodia policial porque la sentía como una limitación muy fuerte a mi libertad personal. Yo seguía con mi rutina, seguía haciendo mis mandados, iba al shopping, seguía corriendo por la Rambla, sin custodia, obviamente. Y la verdad que no sentía temor. Pero quizás tiene que ver con la manera de ser de cada uno. Creo que soy bastante inconsciente en eso. ¿Y en esta otra tarea? Y en esta otra tarea me sucede lo mismo. Creo además que ha pasado tiempo, por lo tanto también eso permite pensar que no hay un riesgo concreto. De todas maneras, este tribunal es muy cuidadoso en materia de seguridad. Cuando fuimos a la reunión plenaria, a la sesión plenaria, ahora a fines de septiembre, realmente había un buen despliegue de seguridad. Nos cuidaron mucho, por las dudas. Y hay mucho despliegue de seguridad no solo hacia los jueces, sino también y fundamentalmente estos tribunales han establecido una doctrina internacional muy importante en materia de protección de testigos y víctimas, donde se es muy celoso. Justamente creo que uno de los grandes aportes de estos tribunales va hacia esa dirección. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona la protección de testigos y víctimas? Sistema de protección por la cual se permite que los testigos declaren bajo identidad no revelada, en salas por separado, sin que se conozca quiénes son. Es decir, protección a la hora de no enfrentar luego repercusiones por la índole de los conflictos, ¿no? Que se insertaban en zonas donde esta gente luego va, declara y vuelve a vivir al mismo lugar. ¿Qué plazos manejan entonces para tomar una decisión final? ¿Cuándo estaría la sentencia definitiva, en este caso, el de Radovan Karadzic? No se ha establecido, pero por supuesto no antes de un año, seguro. No va a ser antes del fines del 2017, y yo me atrevería a decir que va a ser, lo más probable es que sea por el 2018. ¿Y resuelven por mayoría en ese tribunal? Se resuelve por mayoría, exactamente, sí. ¿Son 5? Somos 5, se van a precisar 3 votos. Doctora Graciela Gatti, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar, ¿eh? Bueno, ha sido un placer, gracias a ustedes. Ya volvemos porque viene el móvil de Rosario y luego abrimos la mesa de este miércoles.